La derecha y el gobierno han lanzado una nueva iniciativa para reprimir las manifestaciones sociales, pero esta no se relaciona solamente con las marchas y tomas estudiantiles, sino que pretende preparar las leyes para reprimir cualquier tipo de manifestación social o política cuando los trabajadores salgan a defender sus derechos. Frente a este proyecto de ley, la Concertación cínicamente levanta sus plegarias al cielo, pero durante los gobiernos de la Concertación, ¿no se reprimió también a los estudiantes y trabajadores cuando se manifestaban? ¿Acaso durante los gobiernos de la Concertación no hubo trabajadores muertos por la represión policial? ¿No hubo representantes del pueblo mapuche muertos por la policía? Ahora la Concertación trata cínicamente de separarse de sus aliados de la derecha, porque cree que de esa manera podrá recuperar el terreno perdido en los procesos electorales que vienen. Ni la Concertación ni la derecha, indican las encuestas, podrán ser una alternativa para los trabajadores del país. Pero ¿y qué pasa con la izquierda? ¿En qué está el sector de la izquierda que actúa como fuerza auxiliar de la Concertación? Notablemente, el Partido Comunista, quien ha liderado el camino del mal menor, se desprestigia con sus amigos de la Concertación. Los buenos negocios que hizo con ellos fueron en la práctica a cambio de impedir la construcción de una oposición política de gran envergadura social y política, de gran extensión geográfica y de un importante respeto internacional logrado en los años de la resistencia antidictatorial. Precisamente, la garantía de un verdadero proceso de democratización fue obstaculizado por el Partido Comunista y sus aliados más cercanos, como también por las organizaciones fantasmas que crearon para impedir que surja con mayor decisión y vocación una fuerza política verdaderamente democratizadora. Cada vez más el PC es visto como uno más de los partidos del sistema, y lo que es peor, cada vez es más claro que las posiciones institucionales logradas son a cambio del silencio cómplice con el neoliberalismo. Poco puede esperarse de estos sectores políticos para el campo popular. La estrategia de movilización social para negociar se debilita, porque ésta se convierte en un fin en sí mismo y no es una estrategia de acumulación o de construcción de fuerzas propias del campo popular para la democratización. El campo de los revolucionarios, frente a este panorama enrarecido por la mentira y la corrupción, se abre camino lentamente. Nuestro partido, desde su fundación hasta ahora, actúa con ética, con firmes convicciones y con una consecuencia de lo mostrada a lo largo de estos años. Pero ¿cuáles son las tareas más importantes de los revolucionarios en estos tiempos? En primer lugar, hablar siempre con la verdad, por muy dura que ésta sea, analizar descarnadamente la realidad y denunciar las injusticias y proponer al mismo tiempo el camino de la acumulación de fuerzas propias del campo popular. La lucha de las ideas se convierte en uno de los ejes centrales de nuestro accionar. Contra las ideas neoliberales de la Concertación y la derecha, se le deben oponer las ideas democráticas y revolucionarias, único camino de libertad y democratización real. La principal idea que surge de las movilizaciones y del desgaste del acuerdo burgués para la transición es la exigencia de una nueva constitución política para nuestra sociedad. La Constitución que impusiera la dictadura y enriqueciera la Concertación ya demostró que no puede llevarnos a una democracia real. Se agota celéricamente y evidencia que solo se mantiene por las fuerzas de las armas y la concentración de la riqueza.
Los revolucionarios debemos convertir esta exigencia en la demanda central que orienta nuestro accionar político, nuestras movilizaciones. Frente a los intentos de hacer caer los costos de la crisis neoliberal sobre los hombros de los trabajadores, su familia y sus condiciones de vida, es necesario construir el más amplio movimiento político social de defensa de dichos intereses. Los trabajadores y pueblo de Chile necesitamos de una oposición política de izquierda que muestre un camino diferente, que muestre un camino de verdad, de honestidad y de verdadera vocación democrática. La política no se termina en la concertación y la derecha. La construcción de una oposición política de izquierda es tan necesaria en la lucha contra el neoliberalismo como el oxígeno para la vida en el planeta. Mediante la síntesis de un programa propio de carácter nacional para la unidad latinoamericana, debemos levantar la alternativa de los trabajadores y pueblos de Chile frente a las alternativas neoliberales y sus aliados izquierdistas. Debemos aunar la fuerza de los revolucionarios para la construcción del poder popular, dotándolo de la fuerza ideológica, política y orgánica que sea capaz de un proceso único, democratizar la sociedad chilena y avanzar en la unidad de los trabajadores y pueblos de América Latina. El MIR honra a quien fuera nuestro secretario general, Miguel Enrique, lo honra desde las luchas estudiantiles, en las luchas de los trabajadores, en las luchas de los profesores, en general, en las luchas y movilizaciones que a lo largo y ancho del país impulsan los hombres y mujeres dignos que han nacido para engrosar las columnas de los que cambiamos el mundo de fase, que abriremos las grandes alamedas y que seguimos luchando, que seguimos resistiendo y que venceremos porque vamos adelante con toda la fuerza de la historia. Muchas gracias. ¡Solución! ¡Revolución! ¡Pueblo, conciencia, fusil! ¡Mir! ¡Pueblo, conciencia, fusil! ¡Mir! ¡Pueblo, conciencia, fusil! ¡Mir! Sin transar hasta vencer o morir. ¡Juventud que lucha!